Bueno, vamos a hablar acerca de la técnica que utilizo para fijar los lentes a la esclera. Es básicamente que lo utilizo en el manejo de la fascia. Lo utilizo casi, se podría decir, en el 100% de los pacientes, en aquellos que no tengo remanente capsular. Pues, en los casos que nos llegan a nosotros, los cirujanos de segmento posterior, por lo general los pacientes no vienen solos, vienen con algo extra. Son pacientes en realidad que vienen complicados. Es una faquia generalmente quirúrgica y tenemos a veces que manejar distintas variables en estos pacientes. Vamos a empezar describiendo algunos casos clínicos que los he ido armando. Primero, van a ser casos muy resumidos. Este es un paciente pues, que tenía 2 semanas de posoperado de catarata, fue una cirugía de catarata complicada y llevaba un lente de 3 piezas luxado a la cavidad vítrea. Se esperaron las 2 semanas a que aclarara la córnea y bueno, tenía un lente de 3 piezas en la cavidad vítrea y no tenía soporte capsular, no había dónde colocar, no había sulcus donde colocar el lente. Lo primero que hacemos en esta técnica es hacer los bolsillos esclerales. Usamos una técnica modificada del doctor Agarwal. Lo hemos adecuado a nuestro medio, o como lo manejamos. Primero hago unos bolsillos esclerales y de forma equidistante hago otro bolsillo escleral en el lado contralateral. Hacemos estos bolsillos y luego procedemos a hacer una vitrectomía posterior. Después de haber hecho la vitrectomía posterior, siempre nos ayudamos con algo de perfluorocarbono y hacemos esclerotomías a nivel de nuestros bolsillos. Y ahí podemos ver cómo rescatamos el lente, atrapamos el lente por una de las ápticas y le sacamos a nivel de la esclerotomía. Hacemos lo mismo con la otra áptica. Así como ven, nos ayudamos de la luz, de la endoluz, y así podemos exteriorizar estas ápticas. Y así fácilmente las podemos enterrar en estos bolsillos esclerales. Por lo general, la mayoría de estos pacientes se autosellan, pero muchas veces para que se autosellen estas esclerotomías utilizamos aire, como en este caso. Hacemos un intercambio parcial de aire y nada más lo que hacemos es adosar la conjuntiva y, y así terminamos la cirugía. Ahora, acá tenemos un segundo caso. Este es un paciente igual, operado de catarata, tiene semanas de una cirugía también bastante eh, complicada y tiene otro lente intraocular monopieza luxado a la cavidad vítrea. Tampoco tiene remanente capsular, pero acá tengo el problema de que tenemos un lente plegable que no puede ser fijado a la esclera. Tendría que suturarlo tal vez, pero es preferible explantarlo. Lo primero que hacemos es abrir hacer nuestras esclerotomías, los túneles. Por ejemplo, voy a hacer primero una incisión tunelizada por donde voy a quitar el lente. Hacemos nuestros bolsillos esclerales, igual con la misma técnica, los hacemos equidistantes. Eh, Ingresamos a cavidad vítrea. Trato siempre de rescatar el lente. Si lo veo, apenas lo veo no muy cerca del segmento anterior, trato de pasarlo a este nivel. Y eso es lo que hacemos en este caso. Pasamos el lente a la cámara anterior, ahí recién amplío mi incisión hacia la cavidad, hacia la cámara anterior y quitamos el lente monopieza. Aprovecho esta misma incisión para colocar nuestro lente de 3 piezas, el cual será fijado a la esclera. Cerramos con un punto ya que es una incisión bastante hermética. Completamos la vitrectomía de este paciente. Siempre recomiendo no hacer un rasurado tan prolijo, hacer el rasurado hasta donde podemos ver. Hacemos las esclerotomías y como en el caso anterior, lo que hacemos es tratamos de, al propósito, de llevar este lente puede ser a la cavidad vitrea o si tenemos 2 pinzas podemos atraparlo ahí mismo. Igual exteriorizamos nuestras ápticas. Eh, eh, las exteriorizamos una, después la otra y igual ocultamos estas ápticas a nivel de nuestros bolsillos esclerales. Generalmente los lentes de PMMA
PMMA son lentes muy estables, nunca se caen. Igual hacemos un intercambio parcial con aire y quitamos los troques. Ahora, este es un tercer caso. En este caso, este paciente tenía un lente de 3 piezas luxado a la cavidad vítrea. Intentamos hacer la técnica habitual, la que ustedes han visto, con el único percance que el rato de exteriorizar una de las ápticas se salió una de las ápticas. Acá, como ven en la foto, vemos una áptica encima de la córnea. Entonces ahí empieza el problema. Ya llegamos hasta este punto y habíamos hecho los bolsillos esclerales y pues al intentar fijar el lente me quedé con una áptica afuera. Entonces lo que hacemos ahorita es intentar quitar este lente. Ahora intento medio acomodarlo y al parecer me quedé con la otra óptica. O sea, me quedé solamente con la óptica en la cavidad vítrea. Nunca me había pasado. Entonces es muy, muy interesante porque no hay de dónde agarrar el lente intraocular. En este caso, pues trataba yo de atrapar el lente y no podía, porque por lo general lo que hacemos los cirujanos de segmento posterior es valernos de las ápticas, pero en este caso no podía levantarlo. Así es que lo que hice fue poner un poco de perfluoro y con una pique puse el lente encima del perfluoro. Así me dio chance de poder atrapar este lente o esta óptica que quedaba del lente intraocular. Entonces, así procedimos a poner un poco de viscoelástico en la cámara anterior y quitar la óptica. Aprovechando esta incisión, colocamos un lente de 3 piezas. Siempre recomiendo que sean lentes con ópticas en J para que tengan mayor estabilidad. Igual ya con la técnica ya descrita, procedemos a, a exteriorizar las ópticas y el centrado por lo general se hace solo. Y aspiramos el perfluorocarbono, hacemos un intercambio de aire para que haya mayor estabilidad. Y así completamos la cirugía. Ahora, el cuarto caso es un caso en el cual fijamos un lente a la esclera, pero lo hacemos con un paciente todavía que es fágico, pero que pues tiene una diálisis anular, es una catarata bastante dura, muy dura, de una paciente de ojo único, pero tiene una diálisis anular. Ahora, lo que llama la atención en esta paciente es que tiene un recuento muy bajo. Tenemos 943 células, una catarata bastante dura y una cámara estrecha con un lente intraocular que le corresponde de 29.5. Entonces podríamos eh, colocar anillos, hacerle faco, pero decidimos fijar un lente a la esclera, pero con esta técnica. Lo primero que hacemos es como en la técnica ya descrita, hacemos nuestros bolsillos esclerales. Igual también preparo estos lechos, colocamos diatermia. Igual lo hacemos en sentido contrario, hacemos estos bolsillos, generalmente los hacemos con una cuchilleta Crescent y al cálculo hacemos el mismo bolsillo a nivel contralateral. Procedemos a hacer una incisión escleral tunelizada sin ingresar a la cámara anterior. Ahora, si ingresamos, colocamos viscoelástico. Después de colocar el viscoelástico, procedemos a ampliar esta incisión y colocar un lente de 3 piezas de PMMA. Para esta técnica siempre prefiero utilizar los lentes de PMMA porque son los que quedan mucho más estables. Y si hacemos una buena incisión, muchas veces necesitamos nada más de un punto de sutura o dos. Procedemos a hacer la vitrectomía posterior. Hacemos una vitrectomía posterior. Nótese que no podemos ver muy bien los detalles de la retina por la opacidad de la catarata, pero sí nos permite hacer quitar el vitrio. Y procedemos a colocar un poco de perfluorocarbono para proteger la mácula, ya que ahorita vamos a proceder a luxar completamente el cristalino a la cavidad vitrea.
procedemos a luxar el cristalino y sin mucho trabajo, pues logramos hacerlo y nos llevamos la catarata hacia la cavidad vítea. Ampliamos una de nuestras esclerotomías y por ahí utilizamos un facofragmentador. Ahora nótese la dureza de esta catarata, que es bastante dura, que a este facofragmentador le cuesta trabajo, incluso partirla, pero haciendo varias maniobras ya logramos romper y deshacernos de esta catarata con bastante facilidad, ayudándonos de nuestra embolus. Mucha paciencia, con mucho cuidado, terminamos de quitar esta catarata, ¿no? Que está bastante dura. Ahora procedemos a cerrar la esclerotomía, por donde hicimos la facofragmentación, y hacemos las esclerotomías a nivel de los bolsillos esclerales. Ahora, esto es lo que les describí hace un rato. Lo que hacemos es tratamos de luxar parcialmente el lente intraocular y utilizamos las dos pinzas. Usamos unas pinzas que son las pinzas de Osher, que funcionan bastante bien y son bastante seguras. Entonces, lo que hacemos es atrapar una de las ápticas, la exteriorizamos y luego, sin necesidad de utilizar la endoluz, lo que hacemos es nada más profundizamos un poco con el microscopio, enfocamos la otra óptica e igual la exteriorizamos. Y procedemos, como ya se ha descrito antes, a enterrar las ápticas en los bolsillos esclerales. Luego de esto ya quitamos todo lo que queda en la cavidad vítrea, en este caso es el fluorocarbono, y pues nada más adosamos nuestras incisiones. Nuestra peritomía, adosamos la conjuntiva. Este paciente, pues al día siguiente quedó bastante bien. La ventaja de hacer estas técnicas de fijación escleral es que no hay mucho compromiso con la córnea. Igual el IMSS tampoco tiene problemas. Ahora, como conclusión, podría decir que la técnica de fijación escleral va a resultar bastante ventajosa, ya que va a tener el lente intraocular en la posición anatómica ideal y va a estar muy alejada de la córnea y del ángulo camedular, y así vamos a evitar las complicaciones que conllevan eso. Esa es la ventaja. La desventaja es que pues, necesita cierto grado de entrenamiento y hay que tener cierto grado de equipamiento para poder realizarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. De verdad que han sido casos muy desafiantes y que los has manejado de una forma brillante, diría yo, porque es muy, muy complicado a veces cuando no tenemos ese soporte y tenemos que buscar cómo, y sobre todo cuando hay cataratas muy duras o hay problemas ya a nivel del iris. Yo tenía algunas preguntas respecto a este último caso. ¿Has probado extraer la catarata por limbo eh, y en lugar de hacerle la facofragmentación y luego fijar el lente esclera? Sí, pero se me resulta, en este caso en particular, lo que menos quería era comprometer la córnea, porque tenía un bajo recuento. Y de por sí era una catarata dura y era un paciente con ojo único, y el otro ojo se había perdido, asumo, por algo parecido. Entonces, pues lo que hice fue llevarme la catarata al segmento posterior, y es un lugar donde yo me defiendo bastante bien. Como la misma pregunta me hizo una de mis maestras y yo le dije que optaba como los tiburones, que me llevaba a mi presa donde soy más letal, así es que me lo llevé a la cavidad vítea. Es una buena estrategia. Te pregunta el doctor Fernando Silva, bueno, te felicita por la charla y te pregunta si puede hacer la fijación escleral en la misma cirugía de catarata que ha tenido una ruptura de cápsula posterior y que además no tiene soporte, ¿no? O duda si hay soporte, si en la misma cirugía haces en caliente. Sí se puede hacer, y pues antes lo hacía, estas cirugías son así 100% retinólogo.
100% porque tú ves que utilizo la endoluz y todo eso. Se puede hacer nada más manejando el segmento anterior que ya me ha tocado hacer, pero siempre usando trocars. O sea, hay que usar trocars para poder hacer una vitrectomía. Se hace una vitrectomía con lo que nos deja ver el microscopio de segmento anterior y sí lo podríamos hacer. Lo podríamos hacer en el rato, pero hay que tener mucha habilidad para que el lente no se nos vaya atrás, porque el rato que se nos va atrás, ahí sí vamos a tener que utilizar los sistemas de visualización del segmento posterior. Ahora, existe el mito de que hay que hacer una vitrectomía muy prolija, y así me enseñaron a mí, me dijeron que había que rasurar la base del vitrio, pero no es tanto así, o sea, hay que quitar el vitrio hasta donde podamos ver, porque también el vitrio nos va a ayudar a sellar las esclerotomías. Es importante eso. No te escucho. Hola. Tenemos otra pregunta de Francis P. Dice, para rescatar las lentes de la cavidad vítrea, ¿qué tipo de pinza utiliza? Y si siempre la sujeta de las ápticas cuando las tienes, obviamente. Este, cualquier pinza nos sirve para agarrar el lente, para empezar. Pero la ideal es una Max Grip, que son las que agarramos para agarrar membranas, pero generalmente la que tenemos a la mano es la ILM, que es la de para hacer limitorrexis, porque esa es la que tenemos un montón. Pero lo ideal es una Max Grip, y yo cuando fijo al esclero utilizo una pinza de Osher. Esa pinza es de calibre 22, pero es una pinza muy segura y anatómicamente también me da mucha seguridad para agarrar el lente. Pero en realidad podemos usar cualquier pinza que nos ayude. Excelente. Y respecto a las ápticas, ¿siempre las escondes, las entierras en un flap escleral o has probado dejar esa otra técnica que hay que sale la áptica y vuelve a entrar y queda el lomo de la áptica a flor de esclera? Este, Siempre las entierro. Básicamente, pues esta técnica nace accidentalmente, porque antes yo hacía la clásica del doctor Agarwal, pero pues, un día de esos me salió la esclerotomía y dije, ¿y por qué no la enterramos ahí? Y quedó. Es preferible hacerla así. La ventaja de hacer ese bolsillo es que te puede permitir incluso acomodar el lente, o sea, tú lo puedes centrar, porque generalmente cuando haces un solo agujero, o sea, no sé si me dejo entender, a espesor escleral hacemos con una aguja donde vamos a enterrar la áptica, no tenemos ya chance de poder cambiar de posición. En cambio, este bolsillo me ayuda a ajustar, o sea, puedo de un lado a otro lado ajustar y encontrarle el centrado perfecto. Y allí pones sutura, ajustas con sutura de nylon. No, salvo que sea un lente de los que son, que tienen ápticas muy delgaditas, que son generalmente los lentes plegables. Pues no está bien decir marcas, pero por ejemplo, pues las que son de Amo tienen ápticas muy delgaditas y ya me ha tocado que se salen. Entonces sí, a veces le pongo un puntito a ese tipo de pacientes porque esos son los que me toca extraer. Entonces ya veo que es una áptica muy delgada, prefiero ponerle un puntito. Excelente, Manuel. Muchísimas gracias por tus presentaciones. Felicitaciones por el manejo que has tenido y gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Te pido, por favor, que nos acompañes a la discusión final. Vamos a presentar ahora al doctor Marcelo Murillo. El doctor Marcelo Murillo es un amigo Gracias. y retinólogo boliviano que hizo su residencia en nuestro país, pero la vida lo ha llevado por muchos países a Marcelo a capacitarse y pues tenemos en su hoja de vida que ha sido presidente de la Sociedad Boliviana de Retina, actualmente es jefe del servicio de retina en el Instituto Privado de Oftalmología La Paz, Bolivia. Es subespecialista en retina y vitrio por el Hospital Central Militar de México, subespecialista también en glaucoma con un fellowship en Arabic Eye Institute en la India y es también ha sido entrenado en glaucoma en el Yale Eye Institute. Tengo el honor de presentar a Marcelo, que además es un gran amigo nuestro, y te agradezco, Marcelo, por haber aceptado nuestra invitación y estar esta noche con nosotros.
te dejo la pantalla para que presentes tu charla. Querido Manuel, muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar hablando sobre igual las fijaciones transesclerales. La charla del doctor Manuel me gustó mucho, sobre todo esas incisiones que hace a nivel de esclera para respetar la córnea, que es una excelente técnica y bastante práctica en realidad para esos casos de compromiso o esos casos donde no tenemos buena celularidad endotelial. Así que, bueno, felicidades, doctor. Lo que yo voy a hablar un poco también es sobre la fijación transescleral sin sutura. En este caso, vamos a hablar sobre un paciente de 10 años de edad que ya tenía un lente de PMMA, hizo una reacción inflamatoria, entonces fue operado en otro. Lo que alcanzamos a hacer es de PMMA, hacer una vitrectomía, vía membrana una válvula de Ahmed, justamente porque había hipertensión ocular bastante marcada. Y al mes, había una de las preguntas que hacía alguno de los colegas, donde en qué momento se debe colocar una fijación transescleral. Depende. En este caso, como, al ser un niño y obviamente al tratarse de una reacción inflamatoria en este ojito, decidimos que al mes hacer una fijación transescleral. Si se van a fijar en la córnea, era una córnea que ya estaba muy manipulada y esa córnea me duró como unos 2 años y a los 2 años hicimos un trasplante de córnea en este paciente. Pero esta es la fijación donde igual colocamos los flaps esclerales, en este caso triangulares, y en uno de los bordes es donde hacemos una tunelización con una aguja 30 y colocamos las ápticas, las enterramos en esa zona y posteriormente cerramos estos bolsillos esclerales con Vicryl 8 ceros. Entonces, esa es una técnica, sobre todo en niños, tiene que hacerse muy minuciosamente, cerrando capa por capa. Este es otro paciente donde fue sometido a, bueno, recibió un trauma, tenía un lente de PMMA que se fue a polo posterior. Ustedes pueden ver la pupila que estaba bastante cerrada. Realizamos una vitrectomía, pero previo hicimos una pupilectomía para poder divisar y poder retirar el lente de cámara posterior. Hacemos la vitrectomía. Posteriormente, entramos con calibre 23 para hacer la vitrectomía. Le evitamos el lente, lo estamos retirando y encontramos que una de las ápticas estaba a nivel de la base del vitrio. Aquí hacemos una incisión en córnea para retirar el lente de PMMA y buscamos la áptica que estaba a nivel de la base. Retiramos la áptica y encontramos una lesión que estaba a nivel de cuadrante superior, un pequeño regma, seguramente asociado al trauma y a la tracción. Colocamos un poco de láser, la retina no estaba desprendida y terminamos el procedimiento, ¿no?, realizando una iridectomía con el vitrector. Pasa un mes, ya que era un trauma, y yo prefiero hacerlo en 2 pasos y realizo la fijación transescleral. De la misma forma, con los bolsillos esclerales y utilizamos los trócares muchas veces para presentar la áptica y poder enterrarla en esa misma incisión, ¿no? Y no utilizar otro tipo de ingreso al globo ocular. Una vez habiendo reconocido las ápticas, procedemos a enterrarlas. Ahí pueden ver que estamos utilizando la aguja 30 para poder enterrarla. Y creo que la experiencia enseña que muchas veces hay que ser bastante cauto y utilizar sutura en estos casos donde son casos bastante traumáticos y necesitamos también que
ese lente intraocular esté fijado la mayor cantidad de tiempo posible. Ese es el posoperatorio del paciente del trauma. Llegó a una visión de 20/30 y como ustedes pueden ver, cuando existe mucha manipulación, y por eso hago mención la técnica del doctor Manuel, es que respeta mucho lo que es la córnea y hay muchos casos que procedemos a hacer unas incisiones esclerales para retirar el lente o para poder hacer diferentes tipos de maniobras con el lente intraocular, justamente para evitar este tipo de atrofias a nivel del iris, ¿no? Que son por la misma manipulación o cuando son varios procedimientos quirúrgicos que se han realizado. Ahora vamos a hablar sobre la fijación transescleral en pacientes con retinopatía de la prematuridad. Normalmente estos pacientes, yo les hago la fijación a los 3 a 5 años, donde el globo ocular es un poco más grande, más presentable quirúrgicamente. Este pacientito lo operé en 2015, tenía un estadio 4B pre-plus, tenía un dragging macular, presentó un desprendimiento de retina, por lo que a la edad de 3 meses tuvimos que entrar. La primera cirugía fue una lensectomía, una vitrectomía y obviamente una hialoidectomía posterior, más endoláser y colocación de aceite de silicón. En este caso, comenzamos realizando la lensectomía. Como pueden ver, el ojo es bastante pequeño. Una vez finalizada la lensectomía, procedemos a reconocer el desprendimiento, buscar el desgarro para poder trabajar. Obviamente realizamos la vitrectomía y hay que realizar una buena hialoidectomía. Es muy importante en estos casos. Sé que no viene al caso, pero tengo que hacer mención porque este paciente presentó una contractura o una contracción de la hialoides posterior, donde 15 días después valoramos al ojito y era como si no hubiéramos removido nada de la hialoides posterior, ¿no? Y eso se debe, justamente es una de las complicaciones principales cuando se opera pacientes con ROP. La hialoides es nuestro enemigo. Van a fijarse cómo se ve el polo posterior, las tracciones que presenta el paciente, como si no hubiéramos hecho nada prácticamente. Entonces, esto es algo muy común, por eso es muy importante utilizar diferentes tipos de tinciones, sobre todo la triamcinolona, para poder remover adecuadamente la hialoides. Entonces, una vez habiendo removido la hialoides de la forma más pulcra posible, y en la segunda cirugía me tardé como unas 4 horas removiéndola, colocamos el aceite de silicón, utilizamos o realizamos algunos disparos con endoláser en algunas zonas que ameritaban, y finalizamos el procedimiento. Al cabo de unos 7 meses, creo que un año fue, procedimos a retirar el aceite de silicón, y estaba siendo manejada esta paciente con el oftalmólogo pediatra y el uso de lentes de contacto para evitar el ojo flojo en lo que se pueda, ¿no? Y tratar de estimular lo más que se pueda la visibilidad. Y llega el 2020, donde realizamos ya la tercera cirugía, una fijación transescleral. Ustedes pueden ver en el anterior gráfico, así queda la retina con las joyas de láser, el dragging macular, pero la retina aplicada. Y el 2020 realizamos la fijación transescleral. El paciente tenía 5 años y realizamos la misma técnica, ¿no? Debo mencionar que en estos casos y en estos niños, tanto conjuntiva como la cápsula de Teno se dematizan muy fácilmente. Entonces, como ustedes pueden ver, la manipulación muchas veces o la creación de flaps es un poco complicado, ¿no? Y además el tamaño del ojo. Sin embargo, se tiene que tener mucho cuidado para poder realizar. Miren la conjuntiva que dematosa está. Una vez realizado los flaps, colocamos el lente. Normalmente es un lente de 3 piezas de acrílico de la marca IPEX, que es un lente francés. Puede utilizar el MA60 de Alcon también, pero las ópticas son más delicadas.
Me parece que este es, por lo menos nos va muy bien con este lente IPEX. Una vez, algo muy importante en estos casos es, aparte de la fijación, y también realizamos la tunelización, como había mencionado en otros casos, lo mismo en este caso en particular, pero algo que también está descrito en la literatura, en la fijación pediátrica, es que se debe ser muy cauto respetando las capas del globo ocular, o sea, suturar primero cápsula de Tenon, posteriormente suturar lo que es conjuntiva, segmentando adecuadamente las estructuras para que las ápticas estén bien protegidas y de esa forma ese lente intraocular dure la mayor cantidad de tiempo posible, porque eso es algo que no podemos determinar y tenemos que tratar de hacer lo más adecuado posible para estos niños, ¿no? Una vez que cerramos todo, finalizamos el procedimiento, un poquito de edema en la córnea, y la mayoría de las cirugías actualmente, un 80%, utilizamos desde el 2017, 2018, la tecnología 3D, pero no es con el microscopio de Hackstride y la plataforma de Overclio S4, ¿no? Esa es con la que estamos trabajando. Entonces dejamos al paciente un poco hipermétrope justamente para favorecer al crecimiento y que gradualmente se vaya estabilizando la agudeza visual de este paciente y la refracción. Si bien tenía su dragging macular, la agudeza visual mejoró parcialmente. Y bueno, en estos casos y en estos pacientes, cualquier mejoría es ganancia. Y por último, si me permiten, voy a hablar sobre la técnica de Yamanek. Tengo un casito ahí para mostrar. A ver. Perdón por el video. ¿Perdón? Está de moda Yamane, así que Sí, 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 sí. atención. ¿Pueden ver ahí el video? Este Sí, es, bueno, este es un caso donde teníamos que realizar un peeling de membrana limitante interna y habían membranas epirretinanas también presentes. Era un edema macular secundario. Y bueno, una vez estábamos intentando, colocamos en primera instancia los trócares. Eso ya depende de cada cirujano, pero se me hace bastante cómodo colocar primero los trócares antes de realizar la facomulsificación. Esta paciente había recibido también un trauma, pese al problema macular, había un trauma presente donde vemos que no existía estabilidad sonular. eh, el, el, la catarata parcialmente se va a polo posterior, hacemos una vitrectomía, intentamos colocar el lente, lo retiramos, hacemos la vitrectomía y procedemos a hacer la cirugía macular, primera instancia, para posteriormente ya realizar una fijación. Pero la fijación en una segunda intención, no en el mismo procedimiento. Entonces hablamos posteriormente con los familiares, con el paciente, mostrando el video que hicimos el procedimiento, el peeling, si retiramos las membranas epirretinianas, esa era la mácula, y una vez realizada la limitorexis y todo lo que es la cirugía macular, entonces posteriormente, más o menos al mes, 20 días al mes, recién realizamos la segunda cirugía. Perdón por la nitidez del video, pero bueno, quería mostrar la técnica también. Entonces, una vez que finalizamos el primer procedimiento, ahí colocamos procedemos a la fijación. Entonces, en esta técnica de Yaman es una técnica que yo prefiero la fijación transescleral justamente por las diversas patologías con la que nos topamos los retinólogos, donde necesitamos la mayor protección de las ápticas para que ese lente intraocular nos dure la mayor cantidad de tiempo posible, también para poder manejar adecuadamente y evitar el tilt.
Se colocan las agujas, en este caso una aguja 27, para retirar la áptica de un lado y hacer el mismo procedimiento con el otro, ¿no? En este caso, con las ápticas, se procede igual a utilizar la pequeña quemadura que hay que ser muy gentil con la quemadura para que no genere tracción y, y el lente intraocular se quede descentrado. Entonces, es una técnica bastante compleja para en algunos casos en retina, ¿no? Porque esta técnica no la podría hacer no la podría hacer en un paciente con ROP o como el caso anterior que les he mostrado. Ahí prefiero hacer una fijación, estar más seguro, porque la misma extrusión de estas ápticas o muchas veces la exposición puede generar endoftalmitis, como están descritos en muchos papers. Entonces, esto para casos excepcionales puede venir muy bien, ¿no? Es algo, el manejo de las ápticas tiene que ser muy cuidadoso. En este caso colocamos adhesivo tisular justamente a nivel de las ápticas para proteger esta zona y que exista un recubrimiento adecuado. Creo que eso es todo. Perfecto. Muchas gracias. Excelente, Marcelo, muchísimas gracias. Han sido también casos sumamente complejos, ¿no? Que no solo ha tocado hacer el manejo de la fascia, sino resolver temas de rutina, que es a lo que pues, te dedicas, ¿no? En rutina. Y pues es importante lo que veo manejar diferentes técnicas, ¿no? No solo quedarse con una, sino que según el caso, aplicar la más conveniente. Si tuvieran alguna pregunta, invito al doctor Manuel Lilla, al panel, a ver, para conversar un poco. Hay una pregunta del auditorio, dice: felicitaciones, doctor Marcelo, ¿a cuántos milímetros de limbo fija los lentes en los niños y adolescentes? Bueno, en este caso los fijamos a 2 milímetros. No, ya cuando son entre 3 a 5 años es mucho más fácil poder realizar, ¿no? Entonces son 2 milímetros que ya podemos realizar la fijación, tanto en niños y en adultos de igual manera. Marcelo, quería felicitarte por tus casos. Quería hacerte una consulta. Mira, de verdad, mis respetos porque manejar niños es sumamente complicado y sumamente complejo. Quería preguntarte qué complicaciones has tenido con la fijación escleral en pacientes pues así, pequeños, pacientes niños, y cuando tú decides hacer una fijación escleral en vez de utilizar tal vez otros métodos, los tradicionales de los lentes de contacto o los métodos aéreos. Sí, es una excelente pregunta, Manuel. Eh, con este niño en particular, sí nos esperamos como 5 años, que es lo ideal. Yo creo que nos da la seguridad para poder entrar a hacer una fijación, pero depende mucho del compromiso en retina que exista. En el caso de este niño, pues era un dragging, un desprendimiento, pero aún así teníamos la posibilidad de poder mejorar un poco más esa agudeza visual, entonces procedimos a hacer. Hay una pregunta que me hicieron una vez que era: ¿qué pasa si hago una fijación transescleral en un niño y el lente se me va por lo posterior o alguna de las ápticas se ve afectada? Y ahí es un buen momento también para hacer un cambio, un switch de técnica y utilizar, en este caso podría ser una Yamane con las ápticas bien cubiertas, ya que es una técnica más rápida, una técnica que me puede tal vez solucionar el problema, pero en primera instancia siempre una fijación. Creo que la técnica que siempre se ha ido manejando hace varios años es la fijación, y es una de las técnicas más seguras, sobre todo para el manejo de estas patologías. Excelente. Sí, pues el abanico de opciones para manejo de afasia es realmente amplio. Hay desde los lentes fáquicos, ¿no?
¿Has tenido algún tipo de experiencia con lentes fácicos tipo artesán o suturados a iris? ¿Qué Sí, nos podría? he tenido pacientes con lentes suturados a iris. Caso de un joven de 15 años, solo para hacer mención, que por la misma manipulación y la presencia de pigmento nos hizo un glaucoma. También he tenido casos donde por los lentes Artisan, muchas veces en la misma dilatación, me ha costado dilatar pacientes para poder ver por lo posterior, pero al manipular el iris a largo plazo, que no sé, es como que tenemos que esperar. ¿Qué tenemos que esperar? Esa es la pregunta, ¿no? Ya que va a existir una desepitelización gradual. Entonces esos lentes no van a estar seguros, o por qué tiempo van a estar seguros. Lo mismo que pasa con la fijación transescleral, pero creo yo que al tener un sostén en esclera cubierto con tenon, con conjuntiva, etcétera, nos da tal vez un poco más de seguridad que estén anclados o que estén adheridos a iris. Entonces, esas son las diferentes disyuntivas, ¿no? Con las otras técnicas. Creo que la técnica de fijación transescleral es una técnica mucho más, y ahorita tal vez la más segura para nuestros pacientes. Excelente. Marcelo, quería hacerte una pregunta, que sí me llama mucho la atención. Una cosa es, por ejemplo, la parte quirúrgica que siempre es desafiante en los niños, pero ¿cómo haces tú para controlarlos? ¿Cuál es tu esquema de control de los pacientes pues, utilizas alguna ayuda ecográfica? No sé, porque sí es bastante dificultoso y a mí me parece muy complicado controlar a este tipo de pacientes. Sí, con lo que tengamos, en realidad, desde ecografías, no es muy importante la cooperación del niño. Algunas veces, cuando no nos coopera, la mayoría sí coopera, pero cuando ya es bastante complicado, tal vez un examen bajo sedación, aprovechando para ver no solo la estabilidad del lente, sino también el polo posterior, sobre todo en los niños con ROP. Entonces, la ecografía va muy bien. Normalmente sí ayudan, pero ya a los 3 5 años ya colaboran bastante. Y cuando son mucho más pequeñitos, entonces ahí necesitamos un poco de ayuda de los papás. Respecto al manejo del vitrio, pues ustedes como cirujanos de retina y vitrio no tienen ningún inconveniente en poner trócares, hacer una vitrectomía, despegar hialoides. El doctor Manuel Guillán nos comentaba de que prefieren hacer un rasurado muy extenso, pero pues cada vez vemos más cirujanos de segmento anterior que incursionan también en el área de fijación a esclera. ¿Han visto algún tipo de complicación respecto a manejo de fijación a esclera por cirujano de segmento anterior, digamos, vitrio mal cámara anterior o desgarro, movimiento de retina, hemorragias vítreas, por el manejo inapropiado de las angiografías, quizás? ¿No han podido manejar ese tipo de complicaciones? Mira, personalmente para mí lo más importante es tener las herramientas adecuadas. Muchas veces muchos colegas se atreven, o sea, ven el video y dicen, yo lo puedo hacer, ¿no? Y pues lo hacen con lo que tienen a la mano y a veces no tienen incluso una pinza adecuada. Entonces lo ideal es primero ver bien o ver a alguien que lo hace o que le explique, si quieren reproducirlo, que les ayude, les coache y tener las herramientas adecuadas. Es lo más importante. Y lo ideal es siempre manejar los trocars atrás. O sea, hacer una vitrectomía por pars plana siempre va a ser sumamente beneficioso. Muy beneficioso porque siempre va a mantener tu cámara estable, no vamos a tener hipotonía. Yo a lo que le tengo pánico es a la hipotonía, más que a la hipertonía. O sea, la hipotonía es básico porque pues, es un momento bien crucial y a veces muchos cirujanos del segmento anterior ven simplemente su córnea que está bien formada, pero no se dan cuenta que por detrás el vitrio está totalmente, o sea, la esclera está arrugada. Ah, Está sí. haciendo un surge pero de esclera atrás y hacen unas hemorragias coroideas terribles. Entonces, por eso siempre yo soy, por ejemplo, para mí es una aberración cuando dicen vamos a hacer una vitrectomía en seco,
O sea, pues, eso no cabe en mi cabeza, ¿no? Y yo creo que en de ningún retinólogo. Entonces, siempre lo más importante es tener la herramienta adecuada. Y lo otro es que, pues, tener alguien que les guíe. Siempre puede haber alguien que les ayude y a manejar las herramientas. Y lo segundo es que si tienen complicaciones, Forlini dice, errar es humano, pero continuar ya no lo es, ¿no? Entonces, pues si ya se te va, no hay que seguirle y mejor eso. Yo prefiero que me traigan como sea el cristalino, sin soporte, pero con una córnea buena, ¿no? Que me deje ver y viendo yo puedo ya, pues, hacer ya mi parte. Ese sería mi consejo, Manuel. Excelentes comentarios, excelentes perlas que las comparto. Eh, este, Porque es algo que solemos ver, ¿no? Y sí, o sea, no es un aspecto prohibitivo para nadie, ¿no? Y puede capacitarse, como mencionas, que lo haga y que lo haga bien, perfecto. Pero sí, hay que tener mucho cuidado si no se hace una buena vitrectomía, si, como dices, se hace una vitrectomía en seco, se ven las complicaciones después, ¿no? Y eso es lo que se puede quedar como perla. ¿Algún comentario más, Marcelo, respecto a estos aspectos? Sí, había unos artículos bastante interesantes. Uno en particular me llamó la atención, donde eh, por un lapso de 5 años hicieron un seguimiento, creo como 300 y algo pacientes, donde a un grupo le hicieron la fijación escleral y no realizaron vitrectomía versus el otro grupo donde sí realizaron una vitrectomía. Y resulta que el grupo que presentó mayor desprendimiento de retina fue el grupo vitrectomizado, curiosamente, ¿no? Entonces la explicación era por la misma manipulación del vitrio, la edematización del vitrio que puede generar tracciones en ese momento o puede generar tracciones más adelante. Eso. Y algo bastante interesante. Normalmente lo que yo hago es cuando es una fijación de este tipo, o tal vez un Yamane, es un Corvitrectomy nada más para poder manipular adecuadamente el vitro. No quiero ser tan agresivo con la vitrectomía porque eh, puede generar otro tipo de complicaciones. Si puedo manipular y hacer un corvitrectomy y fijar mis ápticas adecuadamente, lo hago. Pero dependiendo del caso, ¿no? Estos casos de patologías retinianas sí hay que hacer una buena vitrectomía, obviamente, pero donde es solo fijación, tal vez ser bastante cauto igual, incluso con la misma vitrectomía, esa es mi consideración. Excelente, excelente, Marcelo. Muchísimas gracias por tus comentarios, por compartir tus experiencias. De igual forma al doctor Manuel Illa. De verdad que han sido manejos muy sofisticados y que requieren mucha experiencia y destreza para que el ente quede centrado y que el astigmatismo no sea de 8 de 6, ¿no? Que es lo que creo que suele pasar cuando uno está empezando a fijar lentes a esclera, ¿no? El arte de poner la esclera se puede lograr, pero que quede centrado y que no quede con un astigmatismo tan alto, eso creo que es uno de los desafíos más grandes. Muy bien, muchísimas gracias por su participación a todos. Les invitamos siempre a compartir con nosotros en el capítulo de Oftalmólogo Joven. Están todos invitados a participar de las charlas y de los grupos de organización y coordinación, así que se pueden poner en contacto con el doctor Walter Sánchez, el doctor Santiago Encina, la doctora Jarmy Burga, y encantados de poder compartir con quienes estén dispuestos. Muchísimas gracias, Marcelo, muchas gracias, doctor Manuel, muy buenas noches con todos y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias, doctor. Chao, Gusto de chao, chao, conocerlo. Marcelo, un Esperemos gusto. que les vaya bien. Un Adiós, placer. adiós. Buenas noches. Buenas noches, chao, chao.